Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde siempre presbiteriano confesional. En este día quiero nombrar a uno de los hermanos que me comenta allí en el canal, que es el hermano Andrés Márquez Cuellar. Él me pidió que pudiera hablar sobre el bautismo de infantes. Así que este video precisamente vamos a hablar un poco sobre el bautismo de infantes, aunque ya tengo un video hablando sobre el bautismo de infantes. Sé que a lo mejor no abordé todo el tema como debiera ser, pero hoy vamos a abordar otros puntos para poder complementar a lo mejor el video anterior sobre el bautismo de infantes. Ese video anterior lo voy a poner al final del video, así que te pido que te quedes hasta el final del video porque allí va a aparecer un poco más arriba en una de estas esquinas el video sobre el bautismo de infantes anterior, queridos hermanos. Entonces, comenzamos este nuevo episodio agradeciéndoles a ustedes por suscribirse, por seguir animando y dando, ¿cómo se puede decir?, ánimo, ¿cierto?, a que el canal pueda continuar, a que podamos desarrollar ciertos temas, que podamos invitar a otros hermanos también para poder desarrollar y hablar de ciertos temas que son muy relevantes e importantes, queridos hermanos. Lo de siempre, déjame preguntarte, a lo mejor estás buscando buena literatura reformada aquí en Chile, hablando en mi contexto. Déjame decirte que mi hermano de Neuma Literatura está trayendo muy buenos libros. También mi hermano de Un Camino, libros Un Camino o literatura Un Camino. Nunca lo recuerdo bien cuál es su nombre, pero como es de costumbre, en algunos videos he dejado el link de sus páginas para que ustedes puedan visitar y puedan ver qué literatura tienen, queridos hermanos. Así que allí está, pueden ir y buscar su libro de teología, que a lo mejor andan buscando ya de hace mucho tiempo. También, queridos hermanos, quiero invitarles a que nos sigan en la plataforma de Facebook llamada con el mismo nombre, la fanpage Presbiteriano Confesional, donde estoy subiendo citas de autores reformados, algunos artículos que he escrito yo, de otros hermanos también. Así que te invito a que sigas la fanpage Presbiteriano Confesional, como también nos puedas buscar en los podcasts, en Spotify, como también en Instagram con el mismo nombre, claramente. Así que comenzamos este nuevo episodio hablando sobre este tema que para el ambiente reformado es medio complicado, ¿cierto? Mayormente hoy en día con los nuevos calvinistas que piensan que ser reformado es solamente aceptar los 5 puntos del calvinismo, siendo que los 5 puntos del calvinismo tienen un trasfondo pactual y por lo tanto ellos aceptan el bautismo de infantes. Así que vamos a comenzar este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar con el bautismo de infantes, ¿cierto? Es un tema complicado hoy en día, es algo delicado en ciertos círculos que dicen ser reformados, pero solamente se suscriben a los 5 puntos del calvinismo o a las doctrinas de la gracia y niegan el bautismo de infantes. Es más, se suscriben a 5 puntos que en su trasfondo o en su médula son pactuales y por lo tanto ellos aceptan y defienden también, ojo con esto, defienden y defendieron en aquellos tiempos el bautismo de infantes. Hay que tener ojo con esto. La confesión belga, hablando sobre las 3 formas de unidad, habla fuertemente en contra de los anabaptistas. Por lo tanto, querido hermano, si a lo mejor tú estás recién introduciéndote bajo la teología reformada, este es un consejo que siempre se los doy a todos los hermanos o hermanas que a lo mejor quieren comenzar a estudiar teología reformada, es que vayan a las fuentes. Ve a las fuentes. Yo por esto no estoy desmereciendo a hermanos que creo, por la gracia de Dios, han sido utilizados
grandemente en este tiempo para atraer a otros del error o del falso evangelio de la prosperidad, o del evangelio humanista, etcétera, etcétera. Pero aún así es necesario ir a las fuentes. Cuando hablo de hermanos o de ministros, quiero referirme a algunos. Paul Washer, yo creo que no hay ninguno de a lo mejor 7, 8 años atrás que no haya leído, u oído o visto al pastor Paul Washer, ¿cierto? El otro es John MacArthur, John Piper, aquí en la esfera más latinoamericana, Miguel Núñez, Sugel Michelén, etcétera, etcétera. Pero mi consejo, queridos hermanos, es que no te quedes con aquello, sino que estudia en profundidad y ve a las fuentes, Debemos comprender el contexto, el trasfondo de las doctrinas de la gracia, como hablaba con los hermanos el otro día de Corandeo de Nicaragua, el contexto donde se forma estos cánones de Dort, donde se da una respuesta a los remonstrantes, y que el trasfondo y la médula de todo esto es el pacto. Y claramente el bautismo de infantes no solamente era algo que se afirmaba, sino que se defendía ardientemente en ese tiempo. Bueno, voy a citar algo para ir avanzando con respecto al bautismo de infantes, ya que a ustedes les interesa saber sobre el bautismo de infantes, ¿cierto? Y dice así: el Nuevo Testamento enseña que los gentiles son ahora partícipes de los pactos de la promesa. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Que antes eran excluidos de la nación de Israel. Una de esas promesas es que Dios será un Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y eso lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y esta promesa se repite explícitamente en el Nuevo Testamento. La promesa es para ti y para tus hijos. Eso lo vemos en Hechos, allí donde el apóstol Pedro habla ese gran sermón, ¿cierto? Y él dice allí que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Eso está en Hechos 2:39. Esto forma la base teológica para el bautismo de niños. Después de la caída del hombre, que trajo la maldición y la muerte al mundo, Dios estableció un pacto de gracia. Este pacto de gracia no se basa en la obediencia del hombre, sino únicamente en la gracia de Dios, en la promesa de salvación. Dios dijo a la serpiente y a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, aquí muchos hablan del protoevangelio, eso lo podemos hablar en otro video, ¿cierto? En Génesis 3:15 se promete que Cristo vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Este pacto de gracia es administrado a través de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, bajo varias administraciones. Ahora vamos a citar el Catecismo de Westminster, que expone este concepto, queridos amigos y hermanos. Y también te recomiendo, lee la Confesión de Fe de Westminster, lee sus catecismos, catecismo mayor, catecismo menor. También los cánones de Dort, la respuesta a los remonstrantes. Es más, ahí hay un apartado que muchos a lo mejor no les gusta leer, pero habla sobre los hijos del pacto. También el Catecismo de Heidelberg y también la Confesión belga. Y allí, hermanos, en esa confesión no solamente se afirma el bautismo de infantes, sino que se defiende de una forma que, wow, es impresionante. ¿Cómo se llama? El Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 34, dice esto: ¿cómo fue administrado el pacto de gracia bajo el Antiguo Testamento? Bueno, y antes de continuar, a lo mejor alguno me estará diciendo: pero ¿cómo voy a entender el bautismo si me estás hablando del pacto o del Antiguo Testamento? Bueno, es necesario para poder comprender y poder llegar a ese punto sobre el bautismo de infantes, ¿ok? Respuesta: el pacto de gracia fue administrado bajo el Antiguo Testamento por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, la Pascua y otros tipos y ordenanzas.
todas las cuales señalaban al Cristo que había de venir y al mismo tiempo eran suficientes para edificar a los elegidos en la fe de un Mesías prometido, por quien tenían remisión de pecados y salvación eterna. Podemos ir al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8, Hechos 3, versículo 20 y 24, Hebreos, capítulo 10, versículo 1, Romanos, capítulo 4, versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 y otros, y hay muchos más versículos. Pregunta número 35. ¿Cómo es administrado el pacto de gracia bajo el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Pacto de gracia, antiguo, nuevo. Bajo el Nuevo Testamento, cuando Cristo, la sustancia, fue exhibido, el pacto de gracia fue y será administrado por la predicación de la palabra, por la administración de los sacramentos, del bautismo y de la cena del Señor, en los que la gracia y la salvación se manifiestan con más plenitud, evidencia y eficacia a todas las naciones. El antiguo y el nuevo pacto son administraciones del pacto de gracia, querido hermano. Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estos y otros pasajes muestran que la sustancia del antiguo y del nuevo pacto era y siempre será Cristo, ya que la sustancia de ambos pactos es la misma. También hay continuidad en las administraciones externas de los pactos. La salvación fue concedida a aquellos que no solo participaron externamente en la administración del pacto, sino que también tuvieron fe en lo que esa administración apuntaba, o sea, Jesucristo. El nuevo pacto tiene una administración externa y esto se demuestra en los pasajes en los pasajes como este. Jesús dijo: todo pámpano en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. San Juan capítulo 15:2. No se trata de ser salvo y perder la salvación, lo cual es imposible. Se trata de estar en la administración externa del nuevo pacto y ser cortado por la falta de sustancia interna. Romanos 11, versículos 16 y 22. También prueba que uno puede ser cortado del pueblo del pacto visible de Dios. Romanos 11, versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que el hecho de que estas personas estén en Cristo o sean parte de la iglesia externa y sean cortados, prueba que en el nuevo pacto tiene una administración externa. Y aquí nos empezamos a introducir en la señal del pacto, ¿cierto? La señal del pacto en el Antiguo Testamento y la señal del pacto en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la señal del pacto en el Antiguo Testamento? Y es aquí donde debemos tratar de comprender que la Escritura es un todo coherente, queridos hermanos. El problema surge cuando tomamos textos, los sacamos fuera de contexto, queridos hermanos, y ese es un problemazo en lo que tiene que ver el evangelicalismo a nivel mundial. Debemos comprender que la Escritura es un todo coherente. En el pacto, o sea, la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, ¿cierto? Esa era la señal del pacto. Y la señal del pacto que decía que debía circuncidarse claramente Abraham, pero también debía circuncidarse todo varón, ¿cierto?, al 8º día. Eso quiere decir que los niños, los hijos de creyentes, eran, como se puede decir, incluidos dentro del pacto y debían llevar la señal pactual. En el nuevo pacto, los hijos, claramente, la promesa también es para ellos, como dice Pablo allí en Hechos 2:39, y por lo tanto ellos también deben llevar la señal del pacto, que en este caso sería el bautismo. Sigamos. Los hijos de los creyentes estaban en la administración externa del pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Esto es lo que estoy hablando. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver que los hijos estaban incluidos en el pacto? Dice: Noé creyó a Dios y lo consideró justo, ¿cierto? Esto está en Génesis capítulo 7, versículo 1.
Dice, después de eso dijo Dios, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis 9, versículo 9. Dios no solo hace un pacto con el creyente individual, sino también con sus hijos. El mismo patrón se encuentra con Abraham. Abraham creyó en Cristo y Dios lo declaró justo. Génesis 15:6, Juan 8:56. Después de eso, Dios le ordenó que se circuncidara. Sin embargo, Dios también le dijo que circuncidara a todos los niños varones de su casa, a lo que les hablaba hace un momento. A pesar de que los niños no ejercieron la fe, Dios ordenó que los niños fueran circuncidados y parte del pacto de gracia, como lo fue Esaú. Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La elección del pacto de parte de Dios se extiende a la semilla. Deuteronomio capítulo 4 versículo 37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. ¿Continúa Dios incluyendo en su pacto a los hijos de los creyentes? No hay indicación alguna en el Nuevo Testamento de que haya cambiado la naturaleza de un pacto para incluir a los hijos de los creyentes. Y esto, queridos hermanos, es importantísimo para poder comprender también el tema de la señal del pacto, y que la señal del pacto continúa. Si para los judíos, en aquel momento en que Pedro estaba hablando, en aquel momento en que Pedro dio ese gran sermón, ¿cierto?, está hablando de que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos, ¿cierto? Hablando del Antiguo Testamento, hablando sobre Génesis 17, apuntando hacia ese capítulo y ese versículo, ¿cierto? De la promesa, de que, como dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones. Si es tan importante y es algo que se acabó, se cortó, ya no sigue más con el nuevo pacto, ¿por qué no dice nada en ninguna parte, ¿cierto? Sino que lo más explícito que sale allí es que Pedro dice estas palabras. Y escuchen atentamente. Dice que la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. ¿Ok? Para ustedes y para vuestros hijos. Ojo allí. De hecho, lo contrario se confirma en el Nuevo Testamento. Los hijos de los creyentes están en la administración externa del pacto. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 14 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Isaías capítulo 40, versículo 11. Si es correcto que los niños sean llevados a Cristo, ¿por qué no se les admite el bautismo, símbolo de nuestra comunión y comunión con Cristo? Si el reino de los cielos es suyo, ¿por qué se les debe negar la señal por la que se abre el acceso, por así decirlo, a la iglesia, para que al ser admitidos en ella puedan ser inscritos entre los herederos del reino celestial? Pedro no excluyó a los niños de los creyentes del pacto de gracia y dijo a los judíos adultos el día de Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que les estaba hablando hace un momento atrás, ¿cierto? La promesa es para los judíos y sus hijos. De igual forma, la promesa es para nosotros y nuestros hijos. Aquí una pequeña aclaración. No estamos diciendo que al bautizar a nuestros hijos ya son salvos. No es así. Tampoco se ve eso en el Antiguo Testamento, que todos los que eran circuncidados eran creyentes, eran salvos. No es así. Muchos perecieron en el Antiguo Testamento porque lo que no estaba circuncidado era su corazón. ¿Ok? Ojo allí. Ojo allí.
el que los niños sean admitidos dentro del pacto y deban llevar la señal del pacto, aquello también les exige a ellos que crean en el Señor. Y todo esto va unido con varias cosas más. O sea, la responsabilidad de los padres, lo vemos allí en Deuteronomio 4, versículo 6, si no me equivoco, allí donde el Señor le demanda al padre de familia enseñar a los hijos la palabra de Dios en todo momento. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de enseñar a los hijos del pacto la palabra de Dios, dirigirlos, disciplinarlos, enseñarlos. Queridos hermanos, esto no es así algo como que yo bautizo a mi hijo y ahí está, Dios verá, ¿cierto? La escuela dominical verá por mi hijo, el pastor verá por mi hijo, los líderes. No es así. Querido hermano, querida familia, si tú estás viendo este video y no estás tomando la responsabilidad pactual sobre tus hijos, déjame decirte que hay maldiciones pactuales sobre nosotros también si no somos responsables en enseñar a nuestros hijos. Y el pecado de los padres muchas veces alcanza a los hijos. Queridos hermanos, Dios tenga misericordia. La audiencia a la que Pedro estaba hablando era la de los judíos dispersos que se habían reunido para el Pentecostés. Esta promesa es una alusión a Génesis 17:7. La promesa es también para todos los que están lejos, los gentiles, como dice Efesios 2, del 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El mismo pacto hecho con Abraham se hace con los corintios. Segunda de Corintios 6:16, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los gentiles son ahora partícipes de los pactos de la promesa y sus hijos son santos, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Primera de Corintios 7:14. En vista del contexto no podemos sostener que esta santidad es la de la regeneración, sino que puede ser nada menos que la santidad de la conexión y el privilegio. Conexión y privilegio de estar dentro del pacto, queridos hermanos. Los hijos de los creyentes ya tienen la realidad de ser apartados como miembro del pueblo del pacto de Dios. Por lo tanto, la señal del pacto, el bautismo, querido hermano, escucha bien, es su derecho. Ahora vamos a ver algunas frases de qué es lo que dice Juan Calvino al respecto sobre este tema. Juan Calvino dice esto. Dice, en primer lugar, debe quedar claro que la comprensión correcta de las señales o sacramentos que el Señor dejó y mandó a su iglesia no se sitúa únicamente en la realidad externa o ceremonia, sino que depende principalmente de las promesas y de los misterios espirituales que nuestro Señor ha querido presentar mediante tales ceremonias. Además, para conocer bien lo que es el bautismo y cuál es su efecto, no hay que fijarse únicamente en el agua y los ritos externos. Es necesario elevar nuestro pensamiento hacia las promesas que Dios nos da en ellos y a las realidades espirituales que allí se nos muestran. Si es así, captamos la sustancia y la verdad del bautismo e incluso a partir de ahí llegaremos a entender por qué se instituyó y para qué sirve la práctica de la aspersión del agua. Por el contrario, el que deja a un lado y menosprecia estas realidades espirituales y se fija únicamente en las formas externas, nunca entenderá el poder ni la importancia del bautismo, ni cuál es el propósito del agua que en él se utiliza. Ahora, hablando sobre la circuncisión y el bautismo, vamos a tocar algunos puntos que Juan Calvino escribe en la institución de la religión cristiana. Antes de la institución del bautismo, el pueblo de Dios tenía en su lugar la circuncisión, lo que hablaba hace un momento atrás, que se participaba bajo el Antiguo Testamento. Debemos considerar qué similitudes y diferencias hay entre las dos señales para que entendamos la relación entre ellas. En el momento en que el Señor instituye la circuncisión con Abraham, dice al principio que quiere ser su Dios y el Dios de su descendencia. Dios se declara todopoderoso, que tiene todas las cosas en su mano para proveerle y es la fuente de todos los bienes de él.
En sus palabras se incluye la promesa de la vida eterna, como dijo nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a su Padre con el nombre Dios de Abraham, para convencer a los saduceos de la inmortalidad y de la resurrección de los creyentes. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Pablo, en Efesios 2, concluye que sin la circuncisión estaban sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Calvino toca casi lo mismo de lo que hemos estado ya hablando anteriormente, pero continuemos para poder ver su pensamiento, porque la circuncisión era la señal visible de todas esas realidades, dice Calvino, y en otras palabras, la señal del pacto de gracia. Pero la primera etapa para acercarse a Dios y entrar en la vida eterna es la remisión de nuestros pecados. De ahí que esta promesa se corresponda con la del bautismo, que es la promesa de nuestra purificación y de nuestro lavamiento. Luis Berkhoff escribe, queridos hermanos, el pacto hecho con Abraham fue primero que todo un pacto espiritual, aunque también tenía un aspecto nacional, y de este pacto espiritual fue signo y sello de la circuncisión. Es un procedimiento desautorizado, el de los bautistas, que despedazan este pacto para convertirlo en 2 o 3 diferentes. En la nueva dispensación, el bautismo por autoridad divina vino a sustituir a la circuncisión para convertirse en la señal inicial y en el sello del pacto de gracia. El Señor dice, en particular, que la circuncisión de los niños sería para estos como un sello que certificaría la alianza anterior mencionada. Si la alianza es siempre una y la misma, no hay duda de que los hijos de cristianos participan de ella, tanto como los hijos de los judíos lo hacían bajo el Antiguo Testamento. Y si son partícipes de la realidad señalada, ¿por qué no se les iba a administrar el sacramento dado que no es más que una figura y una representación de la realidad? Si hay que distinguir entre la señal externa y la palabra, ¿cuál se considerará la más importante, la mejor? Está claro que la señal acompaña a la palabra y, como se puede ver, está por debajo de ella en consideración. Ahora bien, dado que la promesa del bautismo se dirige a todos los niños, ¿por qué privarlos de la señal que es como un apéndice de la palabra? Con que solo existiese esta única razón sería suficiente para cerrar la boca a los escépticos. Ahora, al igual que los hijos de los judíos se los llamó descendencia santa, porque eran herederos de esta alianza, pacto, y estaban separados de los hijos de los incrédulos y de los idólatras, así también los hijos de los cristianos son llamados santos, por la misma razón. Aunque algunos de los padres no crean y son distinguidos de los demás con el testimonio de la Escritura. Esto está en 1 Corintios, como lo cité anteriormente, capítulo 7, versículo 14. El Señor, después de haber prometido a Abraham esta alianza, quiere que les sea confirmada a los niños y sellada con la señal externa. ¿Qué excusa tenemos si no la confirmamos y no la sellamos como en aquel tiempo? No se puede pretender que no haya señal de sustitución para certificarla después de la abolición de la circuncisión. Es fácil responder que para aquel tiempo nuestro Señor ordenó la circuncisión, pero ¿qué después de abrogar esta? Se mantiene la necesidad de confirmar la alianza, puesto que esta nos concierne tanto como a los judíos, queridos hermanos. Es interesante, ¿cierto? Voy a tocar algunas confesiones de fe que tengo acá para poder hablar sobre el bautismo y para poder complementar el tema del bautismo de infantes. ¿Qué dicen las confesiones, cierto? La confesión de Ginebra. Vamos a comenzar con la confesión de Ginebra. El artículo 15, el bautismo. El bautismo es un signo externo por el cual nuestro Señor Dios testifica que Él desea recibirnos para ser sus hijos, como miembros de su Hijo Jesucristo. De ahí que el bautismo es representado para nosotros como la limpieza y la purificación que tenemos en la sangre de Jesucristo, y la mortificación de la carne que tenemos por su muerte para que podamos vivir en Él por su Espíritu. Ahora bien, puesto que nuestros hijos pertenecen a tal alianza con nuestro Señor Dios, estamos seguros que el signo externo es correctamente aplicado a ellos. Catecismo de Heidelberg, pregunta 74, dice esto: ¿se ha de bautizar también a los niños? Respuesta: naturalmente.
porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se le promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Ahora, los cánones de Dort. Capítulo 17. Puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia en el que están comprendidos con sus padres. Por esta razón, los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita de esta vida en su niñez. Bueno, queridos amigos y hermanos, esto ha sido el tema de hoy sobre el bautismo de infantes. Voy a dejar algunos links más abajo para que puedan seguir explorando el tema del bautismo de infantes, que claramente es importantísimo para nosotros, presbiterianos, reformados. Creemos y también defendimos que los niños, que los hijos de creyentes deben llevar la señal del pacto. Y por lo tanto también nosotros como padres tenemos una gran, pero gran responsabilidad en enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Recuerden esto, debemos instruir a los niños siempre en la palabra de Dios, mucho más hoy en día en esta sociedad que va en picada a un abismo, queridos hermanos, donde las ideologías están gobernando, donde el Estado nos quiere adoctrinar, gobernar, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca debemos tomar las responsabilidades del pacto, dentro de la familia del pacto, enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga y nos vemos nuevamente en otro episodio aquí en Presbiteriano Confesional.